Pepsi, igual que Hershey, igual que McDonald's, igual que Starbucks, como veremos próximamente, ha sufrido una gran corrección. La fórmula de Graham nos dice que el valor intrínseco debería estar en torno a $85. Si analizamos el modelo del flujo de caja descontado, proyecta un crecimiento del 7%, seguidamente lo bajo al 5%, en línea con el promedio histórico. Quiero recibir una rentabilidad del 10% para Pepsi, ya que me preocupa bastante el free cash flow payout ratio y la habilidad que Pepsi va a tener de seguir pagando dividendos en el futuro. Los márgenes son bastante pequeños. Si la inflación sigue, estos márgenes podrían seguir bajando y el precio por acción que nos da este modelo sería de $73. Nuevamente la deuda parece bastante preocupante, tardarían alrededor de 6 años en pagar toda la deuda. Si la deuda no estuviera ahí, automáticamente la valoración crece. Como os decía, Pepsi unos retornos bastante pobres, especialmente el ROA y el ROI. El ROE sí que es excepcional y después los márgenes son bastante peores que los de su competencia Monster y Coca-Cola. Estimo un crecimiento del dividendo del 6,5%, aún así me sigue preocupando bastante su habilidad de pagar la deuda. Y nuevamente, misma situación que con Coca-Cola, una compañía muy estable, una compañía que no suele sufrir correcciones, con lo cual es difícil de encontrar un buen momento para invertir. Seguramente en una recesión, si me preguntáis a mí. Históricamente le hemos visto un PI de 19, actualmente está en 24, es decir, muchísimo más alto de lo que solía estar, y si las cosas vuelven a la media, $132 por acción será el precio de Pepsi. Nuevamente el book value ha incrementado solamente un 1,12%, mientras que el precio de su acción en el mercado ha incrementado un 10% de forma anual. Nuevamente vemos un price to book más alto que el average price to book, y si vuelve a la media, $140 son los que vamos a ver para Pepsi. En cuanto al beneficio por acción, estimo un crecimiento del 7 como los analistas, un PI de 19, y esto me da un retorno del 10% en 5 años, bastante feo. Si durante los próximos 10 consiguen incrementar el beneficio por acción a un ritmo de 5% anual, el retorno sigue siendo bastante pequeño. Reputación sí, economías de escala, misma situación que Coca-Cola. Si la gente sigue comprando Pepsi, bien, correcto, van a seguir fabricando mucho a un coste bajo. Si por lo contrario disminuyen la cantidad de latas de Pepsi o de botellas de Pepsi que venden, quizás estas economías de escala pueden verse afectadas. Low cost provider sí, strong brand name también. Mi proyección, $131 por acción. Wall Street puede ponerle 190. Históricamente, si hay recesión, el precio debería estar en torno a 150. Teniéndolo todo en cuenta, haciendo un promedio, el valor intrínseco rondaría a $146. Si queréis más análisis de empresas, dejádmelo en los comentarios. Si queréis ver cómo yo calculo mi valor intrínseco, os dejo este vídeo por aquí, y si queréis aprender a invertir en bolsa desde cero, os dejo este otro.